un sitio arqueológico. ¿Qué diferencias hay entre las coordenadas planetocéntricas de Marte y de la Tierra? El arqueológico de los restos materiales de la vida y las actividades humanas del pasado. Los arqueólogos recuperan documentos y analizan artefactos materiales y datos ambientales. Colocan una cuadrícula de coordenadas en una excavación para ayudar en el proceso. En la década de 1870, los arqueólogos que desenterraban ciudades antiguas en Turquía descubrieron ruinas que databan de la Edad de Bronce. Basados en la evidencia hallada, decidieron que una de las ciudades era la legendaria Troya. Cuando los arqueólogos excavan un sitio, registran sus hallazgos en una cuadrícula. El uso de coordenadas es la manera más útil de mapear la información. Una cuadrícula de coordenadas es un sistema rectangular que permite trazar un punto usando coordenadas. La ubicación de este punto es 3, 2, donde el primer número es la distancia a lo largo del eje X y el segundo es la distancia paralela al eje Y. Los arqueólogos primero trazan una cuadrícula en el suelo y luego hacen el mapa correspondiente para usar como referencia. El mapa les ayuda a mantener un registro preciso de los hallazgos del sitio. Anotan la ubicación de los artefactos, las estructuras y la demarcación que podrían revelar información sobre cómo se utilizó el sitio en otros tiempos. Supongan que un área está dividida en secciones de 10 metros cuadrados. La cuadrícula correspondiente se vería parecida a esto. Si se halla una joya troyana en el punto A y otra en el punto B, ¿cómo marcarían los arqueólogos la distancia entre estos dos artefactos en la cuadrícula? Para medir la distancia entre dos puntos, usen lo que saben sobre los triángulos rectángulos. Creen un triángulo rectángulo con la distancia como la hipotenusa y usen las coordenadas para hallar la longitud de los lados. Si el punto A se presenta como x sub 1, y sub 1 y el punto B es x sub 2, y sub 2, el largo de AC es el valor absoluto de x sub 2 menos x sub 1. Del mismo modo, la longitud de BC es el valor absoluto de y sub 2 menos y sub 1. Ahora podemos usar el teorema de Pitágoras para descubrir que la hipotenusa, que es la distancia, es igual a la raíz cuadrada de x sub 2 menos x sub 1 elevado al cuadrado, más y sub 2 menos y sub 1 elevado al cuadrado. Esta es la fórmula de distancia que se basa en el teorema de Pitágoras. Dados estos dos puntos para A y B, calculen la distancia. Sustituyendo los puntos en las variables, tenemos que D es igual a la raíz cuadrada de 34 al cuadrado más 26 al cuadrado. Simplificando, la distancia entre los dos artefactos en el mapa es de unos 13,04 metros. Supongan que los arqueólogos quieren excavar a medio camino entre las dos joyas encontradas. ¿Cuáles son las coordenadas del punto medio M? Para hallar el punto medio, identifiquen la coordenada X que está a medio camino entre las coordenadas X de A y B y la coordenada Y que está a medio camino entre las coordenadas Y de A y B. Las coordenadas de este punto son X sub 1 más X sub 2 dividido por 2, Y sub 1 más Y sub 2 dividido por 2. Esta es la fórmula del punto medio. Al sustituir las coordenadas de A y B en esta fórmula, el punto medio está en 40,25. Tanto la fórmula del punto medio como la de distancia funcionan con cualquier coordenada en un sistema rectangular, incluidas las coordenadas negativas. Los arqueólogos aún están excavando las ruinas de Troya. Gracias a la combinación de los métodos arqueológicos y la matemática, la historia y los artefactos de la antigua Troya pueden documentarse con precisión para que puedan disfrutarlo muchas generaciones futuras. ¿Lo sabían? ¿Sabían que la antigua ciudad de Troya existió durante más de 4.000 años? Pero fue destruida y reconstruida muchas veces. Los arqueólogos excavaron este sitio por primera vez en 1870 y desde entonces se descubrieron 10 ciudades construidas una sobre la otra.
Se cree que la séptima ciudad es la Troya de las leyendas griegas. La mayoría de las personas que viajan en avión se preocupa por encontrar la puerta de embarque correcta y partir en horario. Mientras tanto, los controladores de tráfico aéreo trabajan para que los pasajeros lleguen a destino a salvo. El Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago es uno de los más activos del mundo. Desde 2001, tiene la mayor cantidad de arribos y partidas en el año. Para dirigir las aeronaves tanto en tierra como en vuelo de manera segura y ordenada, los controladores de tráfico aéreo deben tener información de vuelo precisa. Al rastrear un avión en el cielo, los controladores usan un radar que identifica la posición del avión en coordenadas polares. En matemáticas, los dos sistemas de coordenadas de mayor uso para graficar relaciones son el sistema de coordenadas rectangulares y el sistema de coordenadas polares. En las coordenadas rectangulares en un plano XY, un punto dado tiene un valor X y un valor Y, y cada uno puede ser cualquier número real. En las coordenadas polares se asigna un punto P a las variables R y Z. Aquí, R representa la distancia dirigida desde el origen hasta el punto, mientras que Z representa el ángulo medido desde el eje polar al segmento OP. A diferencia de las coordenadas rectangulares, un punto único en las coordenadas polares puede tener múltiples representaciones. Al medir un ángulo en un sentido antihorario, el ángulo es positivo. Medido en sentido horario, el ángulo es negativo. Llamados ángulos coterminales, ambos terminan en el mismo segmento lineal. Si R es positivo, el punto P está en el lado terminal del ángulo Z. Si R es negativo, el punto P está en el radio opuesto al lado terminal de Z. Así que este punto P puede representarse con un número de pares de coordenadas polares, tales como 3, 120 grados, 3, 480 grados, 3, menos 240 grados o menos 3, 300 grados. Sin embargo, en la navegación, los controladores de tráfico aéreo usan coordenadas polares de una manera levemente distinta. Debido a que para navegar las primeras aeronaves usaban brújulas magnéticas, la dirección se especifica mediante rumbos magnéticos que van desde 000 grados al norte, en sentido horario, hasta 360 grados. Cuando un controlador identifica la posición de un avión, la ubicación es dada por el rumbo, seguido por la distancia en millas náuticas. Así que si la dirección dada es rumbo 240 a 019, la locación se marca como 240 grados del norte magnético, a 19 millas náuticas de distancia. Si una aeronave está volando en dirección 045 y la torre de control de tráfico aéreo le dice al piloto que vuele con rumbo 180, ¿cuántos grados debe el piloto virar el avión? Primero identifiquen el rumbo 045 o 45 grados. El piloto debería cambiar su rumbo a 180 o 180 grados, que es hacia el sur. Para encontrar el ángulo de giro, resten 45 de 180 para ver que el piloto debe cambiar de curso 135 grados. Los controladores regulan el tráfico aéreo, así que deben estar enterados de la localización de un avión, así como de su velocidad, altitud y plan de vuelo. Millones de personas viajan por el cielo cada año, y es tarea del controlador de tráfico aéreo asegurarse de que lleguen a salvo a destino. ¿Sabían que los aeropuertos en Newark, Cleveland y Chicago operaron los primeros centros de control de tráfico aéreo en 1936? Los controladores usaban mapas y pizarras y hacían sus cálculos mentalmente, pero no tenían manera de contactar directamente a los aviones. En cambio, se comunicaban con los despachantes de las aerolíneas, con los controladores de las torres y con los operadores de radio por teléfono y radio. La tecnología satelital sobre Marte ayuda a los científicos a estudiar la geografía y la atmósfera del planeta. Su objetivo es enviar humanos allí algún día.
La sonda Mars Global Savior de la NASA comenzó su primera misión para obtener mapas del planeta rojo en 1999. Durante el transcurso de un año marciano, que son casi 2 años terrestres, la nave espacial Surveyor observó el planeta entero en una órbita polar. Una órbita polar es una órbita satelital que pasa sobre los polos del planeta o muy cerca de ambos. Este tipo de órbita se usa para mapear el planeta al moverse por encima de regiones de diferentes longitudes, cubriendo con el tiempo la superficie entera del planeta. A partir de estas imágenes, los científicos generaron un sistema de coordenadas planetocéntricas de la superficie y la atmósfera de Marte. El sistema de coordenadas planetocéntricas, diseñado para utilizarse sobre la superficie de una esfera, expresa cada ubicación mediante 2 coordenadas: latitud y longitud. Las líneas de latitud son círculos de diferentes tamaños que corren paralelos al ecuador. Si una línea de latitud está al sur del ecuador, generalmente se mide en grados negativos. Las líneas de longitud son grandes círculos que se extienden de polo a polo y cuyos planos pasan a través del centro de la esfera. En la Tierra, las líneas de longitud se miden 180 grados al este y menos 180 grados al oeste, con el primer meridiano a 0 grados en Greenwich, Inglaterra. Pero en Marte, las líneas de longitud aumentan solo hacia el este, con el meridiano ubicado en el cráter Airy 0. Por lo tanto, cualquier posición puede localizarse encontrando sus coordenadas de latitud y longitud. Estas coordenadas son ángulos medidos en grados, minutos de arco y segundos de arco. Cada grado contiene 60 minutos y cada minuto contiene 60 segundos. Los ángulos también pueden escribirse usando grados decimales, que ahora es la forma más común. La distancia entre 2 puntos puede calcularse usando las coordenadas únicas de latitud y longitud de la ubicación. Si asignamos las latitudes a A1 y A2 y las longitudes a B1 y B2, la distancia del gran círculo puede medirse de la siguiente manera. El coseno del arco de la cantidad seno A1 por seno A2 más coseno A1 por coseno A2 por el coseno de B1 menos B2. Para hallar la distancia del punto 1 al punto 2, multipliquen la distancia del gran círculo por 2πr sobre 360, que es la distancia por grado, donde r es el radio del planeta. Esta fórmula es la distancia esférica estimada. El 3 de enero de 2004, el Mars Rover Spirit se posó sobre el cráter Gusev, a 14.5718 grados sur, 175.4785 grados este. 3 semanas más tarde, el rover Opportunity se posó a 1.9483 grados sur, 354.4742 grados este. ¿Qué distancia había aproximadamente entre ambos sitios de aterrizaje de las sondas exploradoras? Inserten las variables en la ecuación, recordando que los grados sur se miden como negativos. Con una calculadora, calculamos que la distancia del gran círculo es de unos 163.45 grados. Para hallar la distancia entre las dos sondas, multipliquen por 2πr sobre 360, donde el radio de Marte es de unos 3.380 kilómetros. Así que la distancia esférica estimada es 2π por 3.380 por 163.45, todo sobre 360. Las sondas Spirit y Opportunity se posaron a unos 9.696 kilómetros de distancia en lados opuestos del planeta Marte. La misión del Global Surveyor brindó más información sobre Marte que todas las otras misiones juntas. Al estudiar la geología del planeta, los científicos pueden continuar preparándose para posibles misiones tripuladas en el futuro. ¿Lo sabían?
¿Sabían que el 12 de septiembre de 2005, la Mars Global Surveyor festejó su 8º año en órbita, convirtiéndose en la nave espacial más antigua que está actualmente en operación en Marte? Su éxito a largo plazo les permitió a los científicos seguir investigando la actividad de los patrones climatológicos y la geografía del planeta. En la actualidad, las computadoras son algo de todos los días y su funcionamiento generalmente se da por sentado. Al mirar una pantalla llena de iconos, gráficos y textos, en realidad estamos viendo una cuadrícula de coordenadas de píxeles perfectamente ubicados. Los gráficos por computadora están en todas partes, desde la publicidad y las animaciones hasta en los procesadores de texto y las planillas de cálculo. Hacen que las imágenes y las páginas web sean visualmente interesantes y pueden ser tan fáciles de usar que los infantes pueden usar una computadora con un simple clic en el mouse. Los gráficos por computadora usan píxeles o diminutos puntos coloreados para desplegar texto e imágenes en la pantalla. Los píxeles están distribuidos en forma pareja dentro de una cuadrícula rectangular cubriendo la pantalla entera y se identifican por sus coordenadas. En matemáticas, un punto generalmente se traza en un sistema de coordenadas cartesianas formado por los ejes X e Y. El origen se encuentra en 0, 0 y los puntos tienen coordenadas que son números reales positivos y negativos. En los gráficos por computadora, los píxeles están especificados por un sistema de coordenadas bastante diferente. Aquí el origen está en el rincón izquierdo superior y los valores de X aumentan a la derecha y los valores de Y aumentan hacia abajo. Este sistema de coordenadas concuerda con la forma en que el rayo de electrones dentro de un televisor o un monitor de computadora pinta las imágenes, de izquierda a derecha, luego de arriba hacia abajo. Una tarjeta de gráficos por computadora toma información de su memoria sobre píxeles en el orden en que están pintados en la pantalla. Por lo tanto, las coordenadas de gráficos están diseñadas para que la computadora pueda buscar eficientemente las ubicaciones de la memoria de los gráficos y desplegarlas en la pantalla de manera correcta. A diferencia de las coordenadas cartesianas, que pueden identificar un punto con números reales infinitamente precisos, las coordenadas de píxeles son enteros exactos, porque identifican píxeles individuales. La cuenta comienza en 0, con el origen en el rincón superior izquierdo, así que la primera fila hacia la derecha y la primera columna hacia abajo tienen un 0 en sus coordenadas. La coordenada 3, 2 representa el píxel que está cuarto desde la izquierda y tercero desde arriba. Una vez especificada la ubicación de un píxel, se le asigna un color. La combinación de todos estos diminutos píxeles en los lugares adecuados de la cuadrícula es lo que crea las imágenes del gráfico por computadora que se ve en la pantalla. Veamos más de cerca este gráfico y ubiquemos el píxel en la coordenada 1237. Comiencen en el origen y muévanse a lo largo del eje X hasta el 13º píxel. Esta ubicación de coordenadas es 12, 0. Ahora, para encontrar el píxel en 1237, bajen paralelo al eje y hasta el píxel número 38 desde arriba. Una vez identificado este píxel, se le asigna un color para que sea parte del nuevo gráfico. La resolución y la calidad de un gráfico dependen de cuántos píxeles hay en la pantalla, así como también de cuánta información almacena cada píxel. Si una pantalla de computadora se configura para tener más píxeles, el tamaño de los píxeles será más pequeño y por lo tanto el gráfico tendrá una imagen más nítida. Supongan que les dan las coordenadas para un único píxel en una cuadrícula cartesiana. ¿Cómo pueden mapear el punto para descubrir las coordenadas de computadora que representa el mismo píxel? Como las coordenadas de computadora son un reflejo y traslación vertical del sistema cartesiano, pueden usar transformaciones lineales y multiplicación de matrices para realizar inversiones, deslizamientos y giros. Supongan que estamos viendo una pantalla de computadora con la resolución de 800 por 600. Si queremos encontrar las coordenadas de computadora para el punto cartesiano 300-200, ¿por qué matriz lo multiplicaríamos? Primero, invertimos el sistema de coordenadas multiplicando por esta matriz, dando al punto las coordenadas de computadora 300, negativo 200. Sin embargo, la inversión hace que el punto se mueva, así que necesitamos encontrar la traslación apropiada h para volver a llevarlo a su posición original.
Para hacerlo, restamos 600, que es el número de píxeles verticales del valor y en la matriz de coordenadas. Esta resta mueve al punto nuevamente a su ubicación original en las coordenadas de 300, 400. Sin embargo, debemos recordar que las coordenadas de computadora comienzan con 0 y no con 1. Así que la coordenada tiene una diferencia de 1 en el valor x y entonces debería ser 299, 400. Por lo tanto, para mapear las coordenadas cartesianas a coordenadas de computadora en una pantalla de 800 por 600 píxeles, debemos sustituir los valores de x e y en la matriz x-1 y menos 600, y luego multiplicarlo por la matriz 1, 0, 0, menos 1. Así que para mapear de una configuración de coordenadas a otra, solo tienen que encontrar la matriz apropiada y multiplicar por ella. Los avances en los gráficos por computadora revolucionaron la tecnología y la forma en que las personas usan las computadoras hoy en día. La próxima vez que mecanografíen un documento o naveguen por Internet, recuerden que están viendo miles de píxeles dispuestos perfectamente para que ustedes puedan disfrutarlos. Han recibido toda la información. Ahora les toca discutir las preguntas. Tómense un momento para hablar de lo siguiente. ¿Qué importancia tienen las cuadrículas con coordenadas en un sitio arqueológico? ¿Qué diferencias hay entre las coordenadas planetocéntricas de Marte y de la Tierra? Ahora intenten esto. Hagan una cuadrícula de coordenadas de su aula para localizar en dónde se sientan con relación a su profesor. Si quieren aprender más, visiten las siguientes páginas web. Mientras ven la segunda mitad de este programa, tengan en cuenta estas preguntas. ¿De qué manera beneficiaron los avances de la matemática durante la era de la exploración a los europeos en lo tecnológico y comercial? ¿Qué conceptos de la navegación desarrollados durante esa época siguen usándose en la actualidad? En el siglo XV, los eruditos europeos exploraron las posibilidades de una ruta marítima con rumbo oeste hasta Asia. Dependiendo fuertemente de las matemáticas, descubrieron nuevos métodos de navegación que allanaron el camino para los exploradores posteriores. En los albores de la Edad Media, Europa se hallaba a la deriva en un mar de problemas. Las guerras, las plagas y la hambruna eran algo común, pero no pasaría mucho antes de que este continente fuera transformado por la búsqueda de un nuevo mundo, posible gracias a la matemática. Algunos conceptos que hoy damos por sentado: el uso de escalas comparativas para la navegación, los sistemas de coordenadas para encontrar ubicaciones, el simple acto de medir el tiempo, todo se inventó y refinó en este periodo de la historia. Saber cómo y por qué todo esto llegó a existir nos ofrece una perspectiva única de nuestros propios sistemas matemáticos. Es todo un logro si se considera que, tanto geográfica como matemáticamente, los europeos del siglo XII tenían un largo camino por recorrer para alcanzar su meta, una ruta marítima hasta Asia. Los hombres de mar de la Edad Media navegaron de la misma manera que navegaron los romanos y los griegos antes que ellos. Rara vez se aventuraban lejos de las costas conocidas. Se mantenían cerca de tierra y observaban las aves marinas y la acción del viento y de las olas para hallar su camino. Los primeros navegantes conocidos fueron los egipcios. Los jeroglíficos registran viajes del año 3200 a.C. Exploraron el Nilo y la costa africana oriental. Requirió de mucho esfuerzo, pero no de mucha matemática. Los griegos fueron los primeros en aplicar las matemáticas a la navegación. Al viajar hasta los confines lejanos del mundo conocido, usaron las matemáticas y la observación para determinar que la Tierra era una esfera. Vieron que cuando un barco venía del mar, en el horizonte aparecía el mástil antes que el casco. También vieron que durante un eclipse de luna, la sombra de la Tierra en la luna tenía un borde circular. La pregunta era:
¿qué tan grande es la Tierra? La respuesta sería clave para la navegación. Un bibliotecario griego ofrecería una respuesta. En el siglo III a.C., el matemático Eratóstenes condujo un experimento para calcular la circunferencia de la Tierra. Observó que, en el primer día de verano, en Siena, el sol estaba totalmente vertical y se reflejaba en el agua en el fondo de un aljibe. Sabiendo que la Tierra era una esfera, Eratóstenes razonó que si podía medir correctamente la altitud del Sol en el primer día de verano en otro lugar, y si conocía la distancia entre ambos lugares, podría calcular la circunferencia de la Tierra. Así que viajó a Alejandría y esperó un año para el primer día de verano para calcular la altitud del Sol. La diferencia se calculó en 7.2 grados, que equivale a una distancia de unos 71 grados sobre la superficie de la Tierra. Eratóstenes también sabía que la distancia entre Alejandría y Siena era de 5.000 estadios, teniendo un estadio una longitud de 157 metros. Por lo tanto, estableció una proporción: 7.2 sobre 360 es igual a 5.000 sobre c, donde c es la circunferencia no conocida de la Tierra. En esta proporción, el lado izquierdo es la relación de distancia desde Alejandría hasta Siena a la circunferencia terrestre, es decir, 360. El lado derecho establece la relación de distancia desde Alejandría hasta Siena a la distancia alrededor del gran círculo. Eratóstenes entonces pudo resolver la proporción para hallar c. La multiplicación cruzada muestra que 7.2 por c es igual a 360 por 5.000, o 1.800.000. Luego, al dividir cada lado por 7.2, descubrió que c es igual a 250.000 estadios. Esto equivale a 250.000 por 157, que es igual a 39.250.000 metros, o a 39.250 kilómetros. La aproximación de Eratóstenes fue notable si consideramos que la verdadera circunferencia de la Tierra es de unos 40.000 kilómetros. Él no fue el único matemático griego que calculó la circunferencia terrestre, pero los demás estaban errados. La mayoría estimó que la Tierra era significativamente más pequeña de lo que realmente es, lo cual tendría implicancias trascendentales sobre los planos de futuros exploradores, incluido Cristóbal Colón. Aproximadamente para el año 300 a.C., los griegos habían codificado otro elemento clave de la navegación matemática: los comienzos de la geometría esférica. La diferencia crucial entre la geometría del plano y la de la esfera es que no hay líneas rectas en una esfera. Los grandes círculos, los arcos de una esfera que contienen un diámetro de esa esfera, sirven como contraparte de líneas rectas en la geometría esférica y forman el camino más corto entre dos puntos en la superficie de una esfera. Se puede hallar un círculo único que pasa por dos puntos en la superficie de la esfera. Si los dos puntos son diametralmente opuestos, hay una cantidad infinita de grandes círculos a través de esos puntos. De otro modo, hay un solo círculo. Examinemos algunas de las diferencias entre la geometría básica en una esfera y en un plano. En contraste con el plano euclidiano, una esfera no tiene líneas paralelas. Todos los grandes círculos se cruzan entre sí. De hecho, la geometría esférica es un ejemplo de geometría no euclidiana. Tomen, por ejemplo, un triángulo plano ABC. En la geometría euclidiana, la suma de sus ángulos es siempre igual a 180 grados. Pero si toman el triángulo en geometría esférica, encontrarán una clara diferencia. La suma de los ángulos en un triángulo esférico es superior a 180 grados. Para probarlo, fíjense que en un triángulo esférico ABC, con lados opuestos a BC, si C más A es menor a 180 grados, entonces A es menor a 180 menos C. Ahora dibujen D como un polo opuesto a A. Luego C más BD es igual a 180 grados. Por lo tanto, A igual a BC es menor que BD.
Si la suma de las longitudes de dos lados de un triángulo esférico es menor a 180 grados, entonces el ángulo opuesto a uno de los lados es menor que el complemento del ángulo opuesto al otro lado. Por lo tanto, el ángulo D es menor que 180 menos C, el triángulo BCD. Y como el ángulo A es igual al ángulo D, A es menor que 180 menos C. Tracen desde B al arco ACD un arco BE, de tal modo que el ángulo DBE sea igual al ángulo D. Entonces, como los arcos opuestos a ángulos iguales son iguales, el arco BE es igual al arco DE. Así, CE más BE es igual a CE más DE, menor que 180. Por lo tanto, al aplicar el resultado de arriba al triángulo BEC, tenemos el ángulo CBE menor que 180, menos el ángulo BCE. O C es mayor que el ángulo CBE. Al sumar A ambos lados de esta desigualdad, A más C es mayor que A más ángulo CBE, o D más ángulo CBE, ya que el ángulo A es igual al ángulo D, igual al ángulo DBE más ángulo CBE, es igual al ángulo CBD. Al sumar B a ambos lados, A más B más C es mayor que el ángulo CBD más B, igual a 180 grados, que demuestra que la suma de los ángulos es superior a 180 grados. El concepto de los grandes círculos jugaría un papel crucial para que los griegos determinaran en qué lugar del mundo estaban, en especial en el mar. Eratóstenes fue uno de los primeros en resolver las coordenadas para la esfera de la Tierra. Notó que, debido a que la superficie de una esfera es bidimensional, dos números o coordenadas podían determinar cualquier punto en ella. Un sistema de coordenadas brinda un método para especificar la ubicación de puntos en la esfera por medio de dos números. Para especificar un sistema de coordenadas en la esfera, comiencen con un gran círculo, el ecuador. A partir de allí, especifiquen un punto en el ecuador que sirva de origen y midan coordenadas a lo largo de este gran círculo, ya sea hacia el este o el oeste del origen. Las coordenadas se miden en grados de arco a lo largo del gran círculo. Desde el origen se puede ir hacia el este cualquier cantidad de grados hasta 180 a medio camino alrededor del círculo, o hacia el oeste hasta 180 grados. Y podemos darle a cada punto en el círculo principal un número y una dirección, tal como 30 grados este o 120 grados oeste. Para obtener las coordenadas de puntos que no están en el ecuador, Eratóstenes dibujó un segundo gran círculo perpendicular al primero que pasaba a través del origen. Este gran círculo o primer meridiano pasaba a través del círculo original, el ecuador. Eratóstenes mediría las coordenadas en cada mitad de este círculo perpendicular, especificando la cantidad de grados al norte o sur del gran círculo original. Esta coordenada puede ir desde 0 a 90 grados, ya sea al norte o al sur. Para determinar las coordenadas de cualquier punto en la esfera, se puede dibujar una línea curva paralela al círculo principal hasta cruzar el primer meridiano. La coordenada en este meridiano será la coordenada vertical de P. Luego dibujen un arco de un gran círculo a través de P, perpendicular al círculo principal hasta cruzar ese círculo. La coordenada en ese círculo será la coordenada horizontal de P. De modo que cualquier punto en la esfera se especifica mediante dos coordenadas, la vertical y la horizontal. En la Tierra, la coordenada vertical se llama latitud de un punto y la horizontal se llama longitud. Por ejemplo, las coordenadas de Lisboa a Portugal son latitud 38 grados norte y longitud 9 grados oeste. Actualmente, luego de un acuerdo internacional, el primer meridiano es la longitud que pasa a través de Greenwich, Inglaterra. Hace unos 1700 años, el astrónomo y geógrafo griego Ptolomeo decidió contar la longitud a partir de las Islas Afortunadas, que probablemente eran las Canarias, el punto más lejano hacia el oeste que conocían los griegos. Sus mapas fueron los primeros en representar un mundo esférico. Mostraban la longitud que iba desde 0 a 180 grados, con el 0 en las Islas Afortunadas y 180 cerca de la costa este de China. Su planisferio fue el primero conocido que tuviera coordenadas en el plano.
Pero recién en el siglo XV, los mapas de Ptolomeo se publicaron, y los navegantes, tales como Américo Vespucio, Magallanes y Colón, comenzaron a utilizarlos. Pero antes de que comenzara esta era de exploración, Europa avanzaría en una dirección totalmente diferente. Las cruzadas hicieron que la Europa cristiana entrara en conflicto con el mundo musulmán. Estas guerras sobre la Tierra Santa cerraron la mayoría de las rutas terrestres hasta Asia, lo que se convirtió en un enorme problema para los comerciantes europeos. Las historias de las civilizaciones avanzadas en Asia de Marco Polo y otros viajantes habían causado sensación y crearon un mercado grande y lucrativo para sus mercaderías exóticas. Por esta razón, los comerciantes europeos adinerados necesitaban desesperadamente otra ruta comercial a Asia. Esta desesperación los guió a una respuesta no convencional, la posibilidad de una ruta comercial hacia el oeste. Al igual que los griegos primitivos, los europeos doctos de la Edad Media sabían que el mundo era redondo y que navegar hacia el oeste los llevaría a Asia. El problema era la navegación, encontrar el camino en el vasto mar abierto, pero sabían que la matemática guardaba la solución. Las obras matemáticas de la antigua Grecia, India y China, traducidas y elaboradas por los moros, se llevaron de regreso a casa desde las escuelas moras por los eruditos europeos. Estas obras revelaban mucho, incluido un método que tenían los musulmanes para determinar la longitud usando la astronomía. Sabían que la Tierra gira 360 grados en 24 horas, 15 grados en una hora o 1 grado en 4 minutos. Así que si dos observadores veían el mismo evento celestial, digamos un eclipse lunar, y en un lugar ocurría 10 minutos después de la medianoche, mientras que en el otro ocurría 3 minutos antes de la medianoche, sabían que la diferencia en longitud era de 40 minutos o de 10 grados. La única herramienta requerida era un reloj que diera una hora aceptable y una forma de que los dos observadores pudieran en algún momento comunicarse sus observaciones. Este método funcionaba bastante bien en tierra, pero no en el mar, ya que ningún reloj podía mantener una hora precisa sobre un barco en movimiento. Era un problema que no se resolvería en siglos, pero eso no detuvo los intentos de los europeos. Para el año 1400, nuevas ideas empezaban a echar raíces, ideas basadas en la razón, la observación y la matemática. Y por primera vez en siglos, los europeos pudieron ver un brillante mundo nuevo más allá del horizonte. El príncipe de Portugal, Enrique el Navegante, nunca había hecho un viaje por mar, pero podía ver que la exploración podría transformar hasta el país más diminuto en una potencia mundial. Por eso montó una escuela de navegación que incluía las matemáticas. Allí, los constructores navales crearon buques innovadores, tales como la Carabela, un barco pequeño y robusto equipado con lo más moderno en tecnología. Su vela triangular podía atrapar hasta la brisa más suave que soplara desde el costado del barco. Su escuela también tenía navegantes y astrónomos que enseñaron las últimas técnicas de navegación mediante el uso del astrolabio y otras herramientas consagradas por el tiempo. El astrolabio se usaba para saber la hora, midiendo la altitud del sol, y para mantener registro de la posición de las estrellas. Otros tipos de astrolabio datan de la antigua Grecia, y los astrónomos islámicos les daban mucho uso. Pero los portugueses empezaron a usar una herramienta nueva para navegar, el cuadrante. El cuadrante era una versión mejorada del astrolabio. Los navegantes lo usaban para medir la altitud de un cuerpo celeste, para localizar su latitud. El cuadrante era un cuarto de círculo o 90 grados con orificios en un lado. Por ejemplo, para saber la latitud, un navegante alineaba la estrella del norte a través de los orificios y luego colgaba una plomada para determinar el ángulo de la estrella. La latitud del observador era el ángulo de la estrella, o sea, su altitud con respecto al horizonte. Así, en el Polo Norte, donde la estrella del norte está directamente encima, la latitud es de 90 grados. En el Ecuador, donde la estrella del norte está en el horizonte, la latitud es 0 grado. Armados con un cuadrante y una brújula, los exploradores portugueses se sintieron confiados para llegar aún más hacia el este. Mientras tanto, un explorador italiano planeaba viajar en la dirección opuesta. Cristóbal Colón quería alcanzar el lejano oeste navegando hacia el oeste. Confiaba que tendría éxito porque sabía que el mundo era una esfera, pero necesitaba saber el tamaño de esa esfera y creía saberlo. Tal vez había oído de los 38.750 kilómetros del cálculo de Eratóstenes, pero también sabía que otros la calculaban en 28.800 kilómetros. Incluso el astrónomo Ptolomeo citó el valor más pequeño, así que Colón decidió que 28.800 era correcto. Pero necesitaba saber más que eso para calcular qué distancia tendría que navegar para llegar a Asia.
Necesitaba conocer la distancia en grados entre España y Asia yendo hacia el oeste. Un mapa moderno muestra que la distancia en grados yendo al este desde la costa oeste de España hasta la costa este de China es de aproximadamente 130 grados. Pero el mapa de Ptolomeo establecía que esa distancia era de 180 grados. Aún así, Colón pensó que el cálculo era demasiado pequeño, así que basó sus cálculos en 225 grados, la cifra dada por otro antiguo geógrafo, Marinus de Tiro. Colón también había leído los viajes de Marco Polo a China y pensó que Asia era mayor, así que agregó otros 28 grados. Y como él quería llegar a Japón, que sabía que estaba un poco más al este de China, agregó 30 grados más. Colón creía que la distancia en grados desde la costa oeste de España hasta Japón, yendo hacia el este, era de 225 más 28 más 30, es decir, 283 grados. Y eso era una buena noticia, ya que pensaba que solo tendría que cubrir los restantes 77 grados. Su intención era comenzar la parte más importante de su viaje en las Islas Canarias, 9 grados al oeste de Portugal, así que le quedaban 68 grados de mar abierto para cubrir en su viaje al oeste. Las Islas Canarias están en la latitud 28 grados norte. Colón creía que llegaría a Japón navegando 68 grados hacia el oeste a lo largo del paralelo 28. Como creía que la circunferencia de la Tierra era de 28.800 kilómetros, la distancia total en el paralelo 28 era el coseno de 28 grados multiplicado por la circunferencia de la Tierra, 28.800, que es igual a 25.579 kilómetros. Por lo tanto, para convertir la distancia oeste 68 grados a kilómetros, Colón dividió 68 por 360, o 19% de la distancia total alrededor del paralelo 28. Usando el cálculo previo de 25.579 kilómetros, Colón descubrió que el 19% de esa distancia equivalía a unos 4.860 kilómetros, cerca de una cuarta parte de la distancia real, algo que Colón no sabía. Habiendo navegado mucho por el Atlántico Este y muy consciente de los vientos que prevalecían, Colón sabía que navegar 4.860 kilómetros era una meta factible. Los astrónomos y los geógrafos de la corte española no estaban de acuerdo y decían que sus cálculos eran incorrectos. Sin embargo, Colón persuadió al rey Fernando y a la reina Isabel para que apoyaran su proyecto. Colón encontró tierra casi exactamente donde sus cálculos lo predecían, pero eran las Bahamas en lugar de Japón. Sin embargo, a lo largo de los siguientes 12 años, Colón siguió con sus viajes a ese nuevo mundo tal como hicieron otros. Américo Vespucio navegó hacia América Central y del Sur. Al mismo tiempo, Vasco da Gama había navegado más hacia el este y llegado a la India. Pero mientras estos exploradores del siglo XVI llegaban a donde ningún europeo había llegado antes, seguían enfrentando problemas al navegar los vastos océanos. La distancia más corta entre dos puntos en la superficie de la Tierra está junto al Gran Círculo. Por lo tanto, para viajar entre dos puntos cualesquiera, lo más eficiente es navegar a lo largo de una ruta del Gran Círculo. Pero para los exploradores, eso era más fácil de decir que de hacer. En primer lugar, navegar por un gran círculo implicaba ajustar el rumbo de navegación con frecuencia, algo difícil de hacer en un barco del siglo XVI. También implicaba conocer su ubicación sobre la faz de la Tierra en todo momento. Era bastante fácil para un navegante determinar la latitud del barco, pero muy difícil determinar la longitud del barco, y un error podía significar que el barco pasara de largo su destino. Los navegantes en general tomaban rumbo norte o sur, directamente hacia la línea de latitud del destino deseado. Luego navegaban a lo largo de esa latitud hasta su destino final. Eso podía resultar en un viaje más largo, pero hacía posible alcanzar un destino sin la capacidad de determinar la longitud en el mar. A comienzos del siglo XVI, los exploradores de Europa Occidental usaban este método para viajar por todo el mundo, buscando una ruta comercial en dirección oeste para ir hacia el este. En 1519, Fernando de Magallanes zarpó de España con 5 barcos en busca de una ruta alrededor de la vasta tierra entre Europa y Asia, y la encontró en la punta de Sudamérica, a través del estrecho que ahora lleva su nombre. Casi 50 años más tarde, Sir Francis Drake circunnavegó el globo. Esos viajes aportaron información valiosa sobre el tamaño de la Tierra, pero no ayudó en nada a resolver el problema de la distorsión al hacer un mapa plano a partir de un globo tridimensional. El mapa del globo no puede trazarse con precisión sobre un papel plano, así que empezaron a usarse proyecciones de mapas. La proyección es un método mediante el cual se coloca un globo sobre una superficie bidimensional.
Hacia fines del siglo XVI, el cartógrafo Gerard Mercator usó la proyección para crear el mapa más preciso hasta ese momento para la navegación. Indicaba los caminos de dirección constante, representados por líneas rectas en la proyección. Aunque exageraba el tamaño de las masas de tierra lejos del Ecuador, era un mapa más útil para los navegantes. Los mapas y la navegación no llegarían a ser más precisos hasta que la longitud pudiera medirse con precisión a bordo de un barco. Para determinar su longitud, necesitan saber la diferencia en tiempo entre su ubicación y un punto fijo. Para poder hacerlo, necesitan un reloj preciso. Tener la hora equivocada podría hacer que salgan de curso cientos de kilómetros hacia el este o el oeste. Esta era la situación que enfrentaban los navegantes siglos atrás. Cuando los científicos hablan de precisión en una medición, se refieren a cuánto se acerca la medición al valor real. A través de los mapas celestes, los navegantes podían medir la hora local con precisión. Hasta hace unos cientos de años no había manera de lograr que un reloj mantuviera la precisión a bordo de un barco, y usar el sol y las estrellas para saber la hora no era suficientemente preciso para determinar la longitud exacta. Los astrónomos del Observatorio Real en Greenwich, Inglaterra, ofrecieron una solución a una parte del problema. Publicaron un almanaque que mostraba las posiciones de las estrellas sobre Greenwich en cualquier momento del día, en cualquier día del año. Los marineros usaban una herramienta llamada sextante para medir la distancia de una estrella del horizonte. Al comparar sus hallazgos con los gráficos del almanaque, los navegantes podían determinar la hora local con mayor exactitud. Greenwich se convirtió en el punto fijo para medir el tiempo, pero los navegantes aún necesitaban una manera de guardar un registro de ese tiempo. Gracias a las nuevas tecnologías, los marineros del USS George Washington pueden medir la hora local y compararla con la hora en Greenwich. Pero siglos atrás, los relojes de péndulo eran el único tipo que existía y no podían usarse porque el movimiento de un barco en el mar perturbaba el movimiento regular del péndulo. Se desató una carrera para obtener un reloj mecánico o cronómetro, un dispositivo que pudiera mantener la hora exacta en alta mar. Corría el año 1714 y el hombre que le hizo frente al desafío era un carpintero llamado John Harrison. Pasó 40 años desarrollando un cronómetro marino, un mecanismo de resorte espiral que reemplazó a los péndulos. Durante el último viaje de prueba al Caribe, solo perdió 7 segundos. La invención fue un gran paso en los avances tecnológicos que ayudaron al oficial de navegación del George Washington a hacer su trabajo. Avanzamos de cara al viento. Aumentamos la velocidad para aprovechar el mínimo viento sobre cubierta para el avión más pesado, que en este caso va a ser un tanker A6. El portaaviones siempre debe estar en movimiento, ya sea contra el viento para los despegues o a favor para los aterrizajes. Con tantos giros y maniobras, sería fácil salirse de curso. La primera línea de acción es usar satélites y el Sistema de Posicionamiento Global, o GPS. Los sextantes ofrecen un respaldo confiable. Si algo va mal con la electrónica, si un satélite falla por una razón u otra, tengo mi Furriel, que puede ver las estrellas y darme un buen posicionamiento. Y como pueden ver, donde marcamos nuestra posición hoy, estaba a unos 900 metros de donde nos colocaba el GPS, que es sumamente preciso en mar abierto. Los satélites pueden fallar, pero la matemática y las estrellas siguen siendo constantes. Los marineros aún pueden guiarse por las estrellas, ver los relojes del barco y calcular su ubicación con exactitud. Los navegantes modernos pueden contar con los métodos creados durante la era de la exploración. Los europeos pasaron de la Edad Oscura al Nuevo Mundo al crear y adaptar sistemas elaborados y efectivos construidos a partir de conceptos matemáticos básicos. En otras palabras, hicieron sus cuentas. Han recibido toda la información. Ahora les toca discutir las preguntas. Tómense un momento para hablar de lo siguiente. ¿De qué manera beneficiaron los avances de la matemática durante la era de la exploración a los europeos en lo tecnológico y comercial? ¿Qué conceptos de la navegación desarrollados durante esa época siguen usándose en la actualidad?
Ahora intenten esto. Acérquense más a la pantalla de su televisor o computadora. ¿Pueden ver los píxeles? Expliquen por qué resultan invisibles desde una mayor distancia. Esperamos que hayan disfrutado de este episodio de Discovery en la escuela. Si quieren aprender más, visiten las siguientes páginas web. Doblado al español en Civisa Media. Desde las que se insertan en tu cuerpo, hasta las que nos llevan al espacio. Desde las que hacen tu vida más cómoda, hasta las que te torturan. Todas tienen sus secretos. Y no es solo